Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ulises Mercado, bienvenidos a este jueves de liderazgo y aprendiendo a invertir. Como siempre, un placer estar con ustedes. En el podcast les platiqué un poquito sobre lo que es el principio de una nueva era mundial. Hoy les voy a hablar sobre el entrepreneurship. ¿Qué es el entrepreneurship? Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con una visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y gestión de riesgo calculado. En pocas palabras, el entrepreneurship es donde ves la necesidad, ahí está la oportunidad de negocio, pero debemos de tomarlo como es, con las cuestiones de un nivel empresarial y de un liderazgo meramente gubernamental, asertivo, y sobre todo tenemos que hacer un liderazgo democrático. Esto nos va a llevar a que nuestro entrepreneurship sea un arma importante para que logremos salir adelante. Y obviamente también es el resultado de una creación de valor de la que se beneficia una empresa, una economía y también la sociedad. ¿Qué salidas laborales facilita? Obviamente sabemos, aún siendo la creación de las empresas el principal objetivo dentro de un entrepreneurship, expertos como yo y como algunos otros másters se han enfocado en otras salidas profesionales, además de crear nuestra propia empresa, nuestra propia marca, ya que es indispensable aplicar la metodología emprendedora dentro de una gran empresa u organización no empresarial. Es decir, lo que vamos a hacer lo vamos a hacer primero nosotros y después lo vamos a llevar a un grado un poquito más arriba. Trabajar en bancos de inversión, en sociedades de capital de riesgo, consultorías, asesorías, eso también es un entrepreneurship y es lo de hoy básicamente que vamos a tratar en el siglo XXI. ¿Cuáles son los retos que tiene el entrepreneurship en el siglo XXI? Conseguir que las futuras generaciones asimilen el código genético del emprendedor. Nos está costando mucho trabajo y más ahorita aquí en México que el gen emprendedor se quede grabado en las personas de menor edad. Es decir, los niños y los jóvenes les está costando mucho trabajo salir adelante. ¿Por qué? Porque no tienen ese código genético y nuestras autoridades no están haciendo nada para apoyarlos. Los ponen a ver clases en la televisión y definitivamente eso no ayuda en lo más mínimo. Lo primero es, tenemos que conseguir que se les quede el gen del emprendedor para que salgamos adelante todos. Acuérdense que los jóvenes y los niños son el futuro de México. Luego tenemos que conseguir que ellos tengan equilibrio en su vida profesional, social, familiar y personal, que básicamente es de lo que les he hablado todas estas semanas. Debemos de tener la tranquilidad, el equilibrio y la estabilidad necesaria en todas nuestras áreas de la vida, en la profesional, en la social, la familiar y en la personal. Eso nos va a ayudar a ser mejores personas y que apoyemos a las futuras generaciones. Y respecto a las grandes empresas, debemos de enseñarles a pensar y de actuar de una forma emprendedora como fórmula crítica. Yo les comentaba en una publicación que hice que las micro y las pequeñas empresas son las que más generan innovación y las que más generan ideas. Tenemos también que enseñarles a las grandes empresas a esa parte, que tienen que actuar con una fórmula crítica de supervivencia que les va a dar una retribución más a corto plazo, y tenemos que enseñarles también a desarrollar esas ideas. Las que no aprendan la lección serán sustituidas por las que de verdad sí están siendo competitivas y están sacando nuevas ideas de gestión emprendedora. Después entramos a lo que es la motivación y cultura emprendedora. Una vez que ya tenemos nuestro entrepreneurship, tenemos que motivar a la gente a emprender y tenemos que prepararla culturalmente. El deseo de ser empresario es el punto de partida del proceso para convertirse en un emprendedor. Si nosotros desarrollamos ese deseo de ser empresario y le decimos a la gente todo el tiempo que tiene que ser empresario, obviamente este deseo va a tener como consecuencia los estímulos personales, sociales y culturales, y no les va a costar trabajo conseguir todo lo necesario para iniciar el proceso del empresario. ¿Cuáles son las cuestiones a analizar y que me gustaría platicarles así muy rápido? Ser empresario de verdad es una opción activa para todos los mexicanos. No, eso sí me queda muy claro. Hay quienes sí pueden y hay quienes no pueden. Pero nuestra obligación es desarrollar la cultura del emprendimiento en todos los aspectos. Hay quienes les cuesta mucho trabajo mantener a flote una empresa. Hay quienes sí pueden estar en los estándares que el mismo gremio empresarial te lo permite. Pero si tú no estás emprendiendo o no estás teniendo las cosas
como normalmente lo platicamos, pues entonces puedes ayudar de alguna otra manera. Está extendida la cultura emprendedora en nuestro país. Creo que eso es de lo que carece México. No tenemos una cultura emprendedora, no está expandida dentro del país. Ahorita solo todos los mexicanos o la mayor parte de los mexicanos, les voy a dar cantidades, espero no equivocarme. De acuerdo a los análisis que hemos estado haciendo, del 100% de los mexicanos, solo el 9% son empresarios y tienen la capacidad para ser empresarios, pero esa capacidad radica en las ganas de hacerlo. No les estoy diciendo que todos no lo van a lograr, no. Ese 9% fue el único que tomó la decisión, decidió y lo hizo. Invito a todo el otro 91% a que lo hagan. ¿Cuáles son las principales barreras para emprender? Uno, y la más principal, pues es la falta de ideas. Y cuando tienes una idea sin futuro. Eso no ayuda. Necesitas empezar a pensar de una manera elocuente y que sepas que tu negocio te va a ser rentable. 2, la falta de expertise laboral. Yo siempre les he dicho, no puedes empezar un negocio del cual no sabes nada, ¿no? Si tú toda la vida te has dedicado a vender chicles, bueno, pues dedícate a vender chicles, pero que vuélvelo a un nivel empresarial. Tienes que ser principalmente experto en lo que vas a hacer. Y si no lo eres, ponte a trabajar con alguien que sí lo sea, aprende del negocio y eso te va a dar la experiencia que necesitas. La falta de formación. Yo siempre les he dicho, si tú quieres ser importante, quieres ser grande y quieres ser exitoso, te tienes que preparar. Así como alimentamos el estómago, tenemos que alimentar el cerebro. Si no te pones a estudiar, si no te pones a analizar y si no tienes la preparación y la formación necesaria dentro del negocio que estás haciendo, pues no te va a llevar a nada. Bueno, y no con esto quiero decir que tienes que entrar directamente a la escuela. Yo conozco, la escuela no lo es todo en la vida. Hay muchos doctores que son... discúlpenme las palabras, pero así es. Y hay personas que no tienen estudios, pero que tienen muchísimo dinero. Tenemos que formarnos en esa parte. La falta de financiación o la falta de financiamiento, ya sabemos cómo funciona la parte del financiamiento. Si no encuentras el dinero, tienes que buscar la manera para poder adquirirlo. El primer problema del emprendedor básicamente es la falta de recurso. Pero si te juntas a las personas adecuadas, y si tienes la capacidad de verdad de pago, ningún banco te va a negar un préstamo, ninguna financiera sustentable, ni nada, nadie te puede decir que no, siempre y cuando tengas un proyecto sólido. Si no tienes un proyecto sólido, pues obviamente ahí es donde tenemos el problema. Otro de los problemas o de las barreras para invertir es no tengo carácter de emprendedor. Persisten en muchos casos la idea de que el emprendedor se nace, desconociendo los métodos para emprender, las habilidades personales, comerciales y organizativas que hacen al emprendedor. Esto yo creo que muchas de las personas lo traen como muy arraigado porque la educación que tenemos en México no los prepara para eso, ellos los prepara para ser empleados. Cuando a ti te preparan durante toda la escuela para que salgas y consigas un buen empleo en las grandes empresas, crees que no tienes el carácter para ser emprendedor. Y también depende mucho de la educación que nos dan en casa, ¿no? Entonces, ahí sí yo creo que de nosotros depende que a nuestros hijos les demos la educación que estamos solicitando. Y después viene la parte más crítica de invertir, que son los primeros meses del negocio. A mucha gente le asusta esa parte porque acuérdense que yo siempre les he comentado, debes de tener el capital para por lo menos mantener tu negocio 3 meses y que empiece a ser autosustentable, que empiece a ser rentable y que solito se mantenga. A mucha gente le asusta y si llegan los 3 meses y no tengo, bueno, pues tenemos que cambiar esa parte. Debemos de preparar psicológicamente a la persona para que no le tenga miedo a ese tipo de situaciones. Es como una fobia, pero las fobias se vencen enfrentándolas. Otra de las barreras específicas son los colectivos. Ejemplo, soy demasiado joven y no puedo invertir todavía. La empresa no es un mundo para mujeres. Cuestiones de ese tipo, ¿no? Estás platicando con alguien y le dices, ponte a invertir. Y no, estás loco. ¿Cómo voy a dejar mi empleo para crear una empresa si tengo mi estabilidad? ¿Y cómo puedo conseguir otro trabajo? Etcétera. Este tipo de barreras las dicta la sociedad y nos las dejan tan grabadas y tan sembradas en nuestro cerebro que eso nos impide que seamos personas de verdad muy importantes. Debemos de quitarnos esas barreras pactadas por la sociedad o las barreras determinadas por los colectivos. Eso no nos va a servir.
Obviamente también sabemos que es muy arriesgado y desconocemos la mayoría de las herramientas de preparación para reducir el riesgo de fracaso. Pero para eso estamos nosotros, para eso está el equipo de Ulises Mercado, para poder ayudarte y que entiendas cómo funciona, cómo asimilar un error, cómo asimilar un fracaso y de esos fracasos aprender para salir adelante. Nosotros y mi equipo estamos completamente conscientes y tenemos la confianza de que vas a salir adelante y de que tenemos que hacer que tú llegues al nivel que estás solicitando. Bueno, y para terminar les voy a hablar un poquito sobre el liderazgo democrático que les comenté en el podcast. Nosotros tenemos que ser líderes natos, tenemos que crear también ese liderazgo dentro de nosotros y dentro de nosotros también está el ser democráticos. Tenemos que apoyar a la gente, tenemos que ser intermediarios, tenemos que conseguir esa paridad entre nuestros colaboradores, entre nuestros agremiados y ser unas personas, unos líderes que tengamos siempre en la mente que lo principal es la democracia dentro de todos los aspectos de nuestras vidas. Y esa democracia tenemos que compartirla con la gente que está con nosotros, con la gente que nos sigue, con la gente que de verdad le está siguiéndonos de tal manera que son capaces de dejar todo por estar con nosotros. Si nosotros somos democráticos y aprendemos bien a diseccionar, a definir esa parte, nuestra gente va a estar contenta, nuestros agremiados van a estar contentos y nuestros futuros líderes de verdad van a tomar decisiones más asertivas en cuanto a los problemas que van surgiendo y en cuanto a la organización que debemos de tener dentro del ente organizacional y dentro del ente de líderes. Bueno, pues por mi parte es todo, les mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias, mi nombre es Ulises Mercado, un abrazo.